Continuamos en Mega Noticias MX, gracias por seguir con nosotros. Y antes de irnos a la pausa, preguntaba qué es el Estado de Derecho, para después tratar de contestar la otra pregunta, es quién hace valer el Estado de Derecho y quién mejor que Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático de nuestra máxima casa de estudios en el país, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia de Mega Noticias. Gracias, Francisco. En términos que lo podamos entender todos, ¿qué es el Estado de Derecho, pues? El Estado de Derecho es una forma de organización jurídico y política en donde una comunidad se dota de leyes, hay instituciones, hay autoridades que todas en su conjunto tienen que hacer valer el imperio de la ley. El hecho de que exista un orden jurídico en un país, en este caso hablando de nuestro país, implicará que toda una comunidad pueda estar sujeta a todas esas leyes que se van a expedir por parte del Poder Legislativo, en donde va a tener una participación el Poder Judicial, porque va a juzgar con base en esas leyes, y el Poder Ejecutivo se va a encargar de ejecutar esas leyes. El hecho de vivir en un Estado de Derecho es respetar la ley. Ahora, también es importante decirlo, Eduardo, muchas veces también se habla del Estado constitucional, que es, digamos, una forma de organización todavía mucho mejor, porque estamos hablando que un Estado constitucional implicará el respeto a los derechos y las libertades, un Estado garantista, en donde hay principios democráticos. Pero bueno, cuando menos aquí en México se habla una y otra vez de poder vivir y de respetar todo lo que implica un Estado de Derecho, pero deseablemente también es que se respeten los derechos humanos, sus libertades, y por supuesto que también nosotros como personas, nosotros como gobernados, podamos cumplir con nuestras obligaciones. Bien, es interesante lo que mencionas, Francisco, porque mira, está el Estado de Derecho, el Estado constitucional del que nos acabas de explicar. Sin embargo, déjame te hago esta pregunta. Vamos en nuestro automóvil, nos detiene la policía y tratan de justificar el acto de molestia, porque luego los ciudadanos hasta lo transmiten en vivo a través de las redes sociales. Es que la Constitución me ampara y ellos sacan el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué hacer en ahora sí con estas situaciones, no? No, indudablemente es una situación muy complicada, porque obviamente una cosa va a ser hablar de lo que dice la Constitución, de lo que dicen las leyes, de lo que dice la Suprema Corte, a través de criterios que ha emitido a lo largo de las distintas décadas de vigencia de la Constitución, y otra cosa luego es lo que ocurre ya en la práctica. Un ejemplo muy claro es el que comentas, Eduardo, que es lo que pasa cuando vamos circulando en nuestro automóvil, en la vía pública, en una carretera, y hay un retén policíaco, un retén militar, y nos está coartando nuestra libertad de tránsito. Si en ese momento nosotros lo decimos, es que usted nos está vulnerando nuestro derecho humano a transitar, simplemente estamos en una situación en donde o acatamos lo que nos están diciendo en ese momento, o estamos ante la posibilidad de que nos puedan detener, nos puedan llevar ante el Ministerio Público, ante alguna autoridad, con el propósito de que nosotros estemos defendiendo nuestro derecho humano. Es una situación muy complicada en donde las autoridades tienen que entender que única y exclusivamente pueden hacer aquello que la propia ley les permite, y nosotros como ciudadanos podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido. Es una situación que en la práctica se vuelve un tanto complicada, porque hasta dónde nosotros vamos a poder hacer valer nuestros derechos y nuestras libertades, y solamente conociendo lo que es todo el marco jurídico, toda nuestra Constitución, que es finalmente de donde se van a emanar todas las leyes, nos va a permitir, pues, cuando menos identificar ante quién, cómo y cuándo vamos a poder hacer valer nuestros derechos humanos. Claro, ¿no? Y desde luego sin poner en riesgo lo que tú dices, ¿no? Sin poner en riesgo nuestra libertad, porque luego viene todo el proceso, los abogados y demás. Entonces, Francisco, bajo estos términos, bajo estos conceptos y esta perspectiva que nos estás manejando, ¿quién hace valer a final de cuentas el Estado de Derecho? Dado que nosotros vivimos en términos de la Constitución, su artículo 40, en una república democrática, representativa, laica y federal, van a existir distintas competencias, distintas formas de ejercer el supremo poder de la federación.
legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de esos tres poderes de la Unión, además de los órganos constitucionales autónomos, van a tener una participación fundamental, además de identificar si estamos hablando de un orden federal, un orden estatal o un orden municipal. El hecho de que nosotros identifiquemos de qué se trata determinado asunto, vamos a saber exactamente ante qué autoridad. Pero indudablemente, cuando existe la violación a nuestros derechos, una forma de que nosotros podamos defender esos derechos humanos, hacerlos valer, es presentando una demanda de amparo ante el propio Poder Judicial de la Federación. Si es un amparo indirecto ante un juez de distrito, dependiendo de la materia de que se trate, para que inmediatamente intervenga. Ahora que, por ejemplo, se han estado haciendo valer o tratando de hacer valer el derecho a la protección de la salud, se presente un amparo para pedirle a un juez que intervenga y que le ordene a la autoridad sanitaria, a la autoridad administrativa, que nos vacune o que vacune a menores de edad o a determinadas personas, o que pueda dar medicamentos o tratamientos contra el cáncer. Es decir, el Poder Judicial de la Federación indudablemente es fundamental, tanto a nivel federal como a nivel de cada una de las entidades federativas. El hecho de que nosotros podamos acudir ante los jueces y magistrados y ministros, dependiendo de la naturaleza del asunto, para hacer valer nuestros derechos, es fundamental el Poder Judicial de la Federación. Y también el hecho de que la autoridad administrativa, Poder Ejecutivo Federal, gobernadores de los estados y también los presidentes municipales, o en el caso de la Ciudad de México, los alcaldes o alcaldesas, todos van a tener una participación fundamental. Pero una parte importantísima es que nosotros como gobernados tenemos el deber de conocer nuestros derechos, de conocer y de tener una cultura de la legalidad, una cultura jurídica que nos permita saber cuáles son nuestros derechos, para que el caso de que se lleguen a estar violando, sepamos exactamente qué es lo que debemos de hacer. Es, digamos, una conjunción de todas las autoridades que forman parte del Estado mexicano, en donde nosotros como ciudadanos tenemos que tener perfectamente claro, esto, si no, siempre finalmente los abogados son los que nos van a ayudar para hacer valer nuestros derechos y nuestras libertades. Así es. Francisco, acabas de tocar un tema susceptible, obviamente doloroso, que me lleva a la siguiente pregunta para ti, porque si bien lo has dicho, vivimos en un estado en el que tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero el Estado mexicano también tiene la obligación, sobre todo desde mi punto de vista, de cumplir la ley, pero no hay consecuencias. Ha habido una lluvia de amparos tremenda de padres de familia que buscan vacunar a sus hijos menores contra el COVID-19. Sin embargo, no hay consecuencias contra esos servidores públicos que flagrantemente, desde mi punto de vista, están violando la máxima ley, que es la Constitución Política de México, al no brindarles pues la salud que la propia Constitución nos obliga a dar. Indudablemente, Eduardo, la Constitución establece que todas las autoridades deben de proteger los derechos humanos. El artículo 4 de la Constitución habla que todas las personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, todas las personas tenemos el derecho a la protección de la salud. Si se nos está siendo violado por parte de la autoridad administrativa, la autoridad sanitaria, hospitales públicos y también clínicas públicas, todo el sector de salud público, inmediatamente nosotros tendremos el derecho de solicitar la protección de ese derecho a la protección de la salud, valga la redundancia, ante un juez de distrito, para que ese juez inmediatamente pueda intervenir. Ahora, si dentro del amparo que hay una figura de conceder la suspensión, es decir, que provisionalmente se nos asista la razón en el derecho que estamos reclamándole a un juez de distrito para que le exija a otra autoridad, esa suspensión, sea provisional o sea definitiva, es finalmente un mandamiento de una autoridad judicial. Y ese mandamiento tiene que ser cumplido por parte de las autoridades a quien va dirigida esa orden por parte de un juez. Ahora, si además de que estamos hablando de una suspensión, estamos hablando de que se ha concedido el amparo, con mayor razón deben de cumplir. Y si no cumplen, entonces están en la altísima posibilidad de estar cometiendo un delito. Y por lo tanto, el Ministerio Público Federal tendrá que iniciar la carpeta de investigación, tendrá que iniciar todo lo que conlleva un régimen de responsabilidades para esos servidores públicos que, a pesar de tener
la orden de un juez, el mandamiento de una autoridad judicial, se niegan a cumplirlo. Y esto, digamos, es parte de que muchas veces se piensa, o por parte de las autoridades piensan, que no pasa nada, porque están acostumbrados a vivir en la impunidad, lo cual, por supuesto, de ninguna manera debiese de ser. Pero bueno, esto es, digamos, parte de ese Estado de Derecho que seguimos construyéndolo, y también seguimos construyendo ese Estado constitucional para que cuando menos algún día, el día de mañana, en un futuro no muy cercano, realmente se respeten todos nuestros derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en donde el Estado mexicano es parte de ellos. Bien, Francisco, por último, yo me sumo a esas voces en el que en más de una ocasión, y no en esta administración, sino desde administraciones anteriores, hemos dicho y he dicho que vivimos en una ausencia del Estado de Derecho, incluso ahora, pero no importa tanto lo que yo opine, sino lo que especialistas como tú opinan. ¿Vivimos en un Estado de Derecho realmente en nuestro país? Bueno, y de hecho, más allá de lo que tú, Eduardo, que tu opinión es valiosa, la mía, digo, como especialista, yo creo que la opinión todavía la más importante es la de las personas, la de los gobernados, las que viven en el día a día el estar reclamando el ejercicio de sus derechos y de sus libertades. Muchas personas que no tienen la posibilidad de recurrir a un abogado, de contratar un abogado, de que a lo mejor ignoran que dentro de los poderes judiciales de las entidades federativas y también a nivel federal existen defensores de oficio que son abogados gratuitos que los provee el Estado, aunque esos también tienen una carga de trabajo impresionante, que existen comisiones de derechos humanos a nivel nacional, a nivel de cada una de las 32 entidades federativas. Todos estos elementos indudablemente creo que son importantes porque es finalmente la opinión de quien está sufriendo en su caso todo ese maltrato por parte de las autoridades, sean autoridades administrativas, autoridades que provengan del poder legislativo, del propio poder judicial, de órganos constitucionales autónomos, de gobernadores, de presidentes municipales, de ayuntamientos. O sea, finalmente esa opinión es la más importante. Yo creo que a pesar de las deficiencias que tenemos en nuestro sistema jurídico, sí vivimos en un Estado de Derecho que hace falta que se fortalezca, que pueda realmente existir un día en donde toda persona sepa que si no se respetan sus derechos humanos va a poder recurrir a una autoridad judicial para que se respeten, o a una autoridad administrativa como las comisiones de derechos humanos. Pero el hecho de que existan realmente todas las bases constitucionales y las bases jurídicas en términos generales de un Estado de Derecho, indudablemente yo creo que sí las tenemos, pero las autoridades nos siguen debiendo todavía mucho de que realmente cumplan con sus obligaciones, que cumplan con las facultades, que sepan que ellos están en ese cargo público porque son servidores públicos, deben de servir a todo el público, a toda la población, y no solamente estar viendo por sus propios intereses, intereses personales, intereses de grupo. Eso de ninguna forma debe ser, y si están cometiendo alguna falta, que recaiga todo ese régimen de responsabilidades en el caso de todos esos servidores públicos, y en su caso, que se puedan estar presentando las denuncias, o que el Ministerio Público Federal o local inicie carpetas de investigación, porque de ninguna manera debe de haber impunidad ni debe de haber corrupción, que es parte de toda esta deficiencia o todos estos malos diseños que tiene nuestro Estado de Derecho. Pero cuando menos las bases sí las tenemos, al igual que las bases de un Estado constitucional, mi querido Eduardo. Bien, Francisco, pues te agradezco esta amplia explicación para la audiencia de Mega Noticias y esta gran conclusión desde mi punto de vista, y es, bueno, como la democracia se tiene que fabricar día a día, paso a paso, y pues en conjunto con la sociedad y las autoridades. Te agradezco nuevamente, Francisco, y deseo que tengas unas excelentes fiestas decembrinas. Igualmente para ti, para toda tu audiencia, excelentes fiestas y un abrazo para ti, para todos. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, igualmente un abrazo. Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, el Estado de Derecho, bueno, pues hay por lo menos indicios, hay mecanismos, hay instancias que nos permiten a los ciudadanos
ir caminando, ir reconstruyendo e ir exigiendo se cumplan nuestros derechos de las instituciones. A final de cuentas, dependerá que se cumplan esos derechos y nosotros como ciudadanos, pues también debemos cumplir con nuestras obligaciones. Para poder exigir es también importante, bueno, pues cumplir con lo que nosotros tenemos que hacer. Y en México,